obispos y otros sacerdotes también conversando aquí en estos días, lo principal es saber que el Papa Francisco ha convocado a toda la Iglesia a un sínodo. Es una palabra que se ha utilizado siempre en la Iglesia, solo que hasta ahora habían convocado a sínodos para tratar muchos temas. Y en esta ocasión el Papa ha invitado al sínodo de la sinodalidad. Cacofónico, ¿verdad? Es porque él quiere que la Iglesia sea sinodal y los demás temas que ustedes han tratado aquí, los que faltan por tratar, ojalá que pudieran venir todos los días para formar la idea global de todo lo que implica ser una iglesia sinodal. En cada uno de los días y de los temas podrán aprender qué es lo que el Papa quiere para la iglesia. Yo voy a tratarle algunos temas que tienen que ver exactamente con lo que es la parte bíblica de este tema. Lo primero es de dónde viene, y ya supongo que lo habrán tratado ustedes, el tema sínodo. En griego, sin, contradictorio, ¿verdad? Significa con. O sea, que nosotros hablamos de sin como si no existiera. Bueno, pues en griego, sin significa con. Y hodos, sínodo, por ahí viene la palabra, entonces significa camino. Así que es en camino o con el camino. Y por eso ya el tema, la palabra ya tiene un contenido. De tal manera que el Papa en la convocatoria dice, la iglesia debe caminar junto. Eso es entonces lo que quiere el Papa con este sínodo que estamos llevando a cabo. Lo primero es una mala noticia en este contexto. Lamentablemente, la palabra sínodo como tal, esas dos palabritas juntas, sin y hodos, en griego no existe, no está textualmente en la Biblia. No es una palabra que se encuentre en ningún capítulo de la Biblia. Sin embargo, la idea, el sentido y el contenido está explícito en toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Lo que falta es como tal la palabra que diga esta expresión, sínodo. Sin embargo, desde el Génesis nosotros encontramos ese recorrido. Por ejemplo, Jesús, cuando Dios crea la humanidad, está creando en comunidad. Y de ahí va a surgir entonces una palabra que también la podemos encontrar en hebreo, kahal, o la podemos encontrar también en griego, que es eclesía, la iglesia, que es un modo de decir lo que nosotros tenemos que hacer, lo que nosotros somos. Y en ese sentido es entonces como la iglesia, el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, no es más que el pueblo peregrino de Dios. ¿Y qué hace un pueblo peregrino? ¿Qué hace un pueblo peregrino? ¿Qué hacemos nosotros en las peregrinaciones? Caminar, ¿no es así? Si vamos de peregrinación al Santo Cerro, a la capital, a la Virgen de la Altagracia, al Cristo de los Milagros, normalmente, aunque sea para entrar en la iglesia, en el templo, en el santuario, caminamos algo. O cuando vamos aquí mismo a Getsemaní, a veces nos quedamos en la puerta y caminamos. Porque la peregrinación y el peregrino deben caminar. Y se puede caminar desde dos puntos de vista, o con los pies o espiritualmente. De hecho, el Concilio Vaticano II dice que habla de la peregrinación interior, de esa peregrinación que no se refiere a un camino físico, sino a un camino espiritual. Y por eso el Padre Misael y un servidor caminamos. Eso es una peregrinación dentro de una iglesia. Y cada uno de ustedes ha caminado para entrar aquí. Ahora ustedes pueden decir, bueno, yo voy a peregrinar espiritualmente. El miércoles de ceniza, por ejemplo, empezamos el miércoles de ceniza en una peregrinación espiritual con sacrificios, con oraciones, con ofrendas hasta la Pascua. Y eso también es el pueblo de Dios que camina juntos. Y por eso entonces el primer elemento de la sinodalidad es el caminar juntos. Pero ¿qué pasa? Nosotros pudiéramos estar aquí todos juntos dentro de este
catedral. Y si nosotros no tenemos un mismo sentir y un mismo saber y un mismo querer, pues somos simplemente personas. Por eso la sinodalidad busca crear esa unidad de sentimientos, de quereres, de voluntades, para que los cristianos no estemos cada uno por un lado caminando como que el otro no nos importa. Para ser comunidad necesitamos necesariamente unirnos en metas, en proyectos, en un camino con una misma dirección. Y por eso el pueblo de Dios, cuando sale de Egipto, ¿hacia dónde caminaba? Hacia la tierra prometida. Y por eso incluso hasta el mismo texto de hoy que hemos escuchado en la primera lectura, que es la que corresponde al día de hoy, nosotros podemos estar hablando de sinodalidad. Un pueblo que recibe de Dios una misión. Para ustedes comer el cordero, tienen que juntarse en familia, tienen que comerlo de esta manera, con el bastón en la mano, con la cintura ceñida, de pie y rápido. Eso es un proyecto de sinodalidad, donde todos los que estamos juntos en un lugar, estamos caminando y estamos buscando los mismos objetivos. Y por eso entonces, lo primero es saber que somos pueblo de Dios, que buscamos una meta. Cuando nosotros nos consideramos que somos pueblo de Dios, entonces, peregrino en la tierra, ¿hacia dónde vamos nosotros? Hacia el cielo. Nuestra estadía no es la tierra. Por eso, lamentablemente, aunque lloremos, aunque sintamos mucho la pérdida de un ser querido, nuestra estancia definitiva es ¿cuál? El cielo. La iglesia de la tierra y la iglesia del cielo. Son dos iglesias que se comunican, que oran juntas, que hablan juntas, que adoramos a un mismo Dios. Nosotros en la tierra y los que están en el cielo adoran a Dios cara a cara, nos dice San Pablo. Y por eso nosotros tenemos que considerarnos que estamos de paso por la tierra. Y entonces a ese pueblo elegido tenemos que agregarle una palabra más. ¿Cuál sería? Pueblo de la alianza. El pueblo de la alianza es al quien Dios ha elegido. No es una decisión nuestra, no es una decisión mía personal, que yo he dicho y he decidido seguir a Dios. No, Dios decidió llamarnos a nosotros. Eligió un pueblo, el de Israel, en el Antiguo Testamento, y luego renovó esa alianza con Jesús, con el pueblo del Nuevo Testamento, de la nueva alianza, con su iglesia, con nosotros. Y por eso entonces, esa iglesia que peregrina tiene que hacer alianza. ¿Y qué es una alianza? Un matrimonio. ¿Qué es un matrimonio? Un matrimonio no es más que un hombre y una mujer que se unen con objetivos comunes, buscando una familia, buscando el amor, buscando la unidad. Pero sucede que el mismo Oseas y algunos de los profetas, cuando presentan a Dios, lo presentan como que su pueblo, nosotros somos a quien Dios se debe, y Dios es el esposo de la iglesia. No sé si lo saben, pero el pueblo de Israel, Israel en el texto original no es más que una palabra femenina. Israel en el original es femenino, por lo tanto Dios es el esposo y el pueblo de Israel, aunque suene feo en español, es la esposa de Dios. Y Dios hizo alianza con esa esposa. Y esa es la sinodalidad, donde, por ejemplo, tercera idea, Moisés. Moisés es el personaje más importante de todo el Antiguo Testamento. Y fue el que dirigió el pueblo, que lo sacó de Egipto, lo hizo caminar por todo el desierto. Pero sucede que cuando Moisés estaba dirigiendo el pueblo, no lo dirigió solo él. Lo dirigió ¿con quiénes? Con sacerdotes. Nombró jueces, nombró personas que iban a acompañarle a poder guiar el pueblo de Dios. Por lo tanto, la iglesia sinodal, en primer lugar, es una iglesia de comunidad. De comunidad. Y más adelante le voy a tocar un temita con respecto a eso.
porque es sumamente importante que ustedes, los laicos, no nos dejen la iglesia a los sacerdotes y a los obispos. Porque ¿quiénes son mayoría dentro de la iglesia? Los laicos, son ustedes. Y es importante desde ya, y estoy hablando del Antiguo Testamento, es importante desde ya hacernos conciencia de eso, porque nosotros como cristianos tenemos que empoderarnos de la iglesia. Ustedes como laicos tienen que saber que el papel protagónico que ustedes juegan dentro de la iglesia, y no nos lo pueden delegar a los sacerdotes. Y voy a retomar el tema más adelante. Pero lo cierto del caso es que, se lo digo ¿por qué? Porque hay un texto en el Antiguo Testamento, que yo no sé si ustedes lo conocen, que es del libro de Josué, precisamente, a quien Moisés delegó para que le sustituyera en su misión y que entrara, introdujera el pueblo de Dios en la tierra prometida. ¿Cuál es? Búsquenlo después cuando lleguen a su casa. El capítulo 24, completo lo pueden leer, el capítulo 24 de Josué. ¿De qué trata ese capítulo? Josué reúne a todo el pueblo de Dios en ese tiempo, lee la palabra de Dios y les recuerda al pueblo de Dios toda su historia. Se había esclavizado el pueblo y había sido liberado. Y Josué, ante el pueblo, dice, los llevó a un lugar muy importante. Los llevó a un lugar muy importante. ¿Dónde? A Siquem. ¿Cuál había sido ese lugar? Donde Moisés había erigido, había creado el primer sacrificio y la primera alianza con Dios. Y ahí lo volvió a llevar Josué al pueblo de Israel y empezó a orar. Y el pueblo empezó a escuchar la palabra de Dios. Y cuando Josué había predicado toda la mañana y había hablado de la palabra de Dios durante toda la mañana, entonces le dice Josué al pueblo, eso ustedes tal vez no lo pueden entender, porque de una vez nosotros decimos aquí, el burro alante, ¿verdad? Dice Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. Si ustedes quieren irse por ahí caminando y dejarme solo, no hay problema, váyanse. Pero yo y mi casa, mi familia, mis hijos, mi esposa, la gente que depende de mí, vamos a seguir al Señor. Y aquí mismo estoy haciendo profesión de fe, dice Josué. Y cuando el pueblo escucha esa resolución y esa decisión, entonces le dice Josué, ustedes quieren irse, ustedes quieren hacer lo que yo estoy profesando aquí. Y el pueblo en pleno, dice el texto, le cantó y le aclamó al Señor y dijo, también nosotros serviremos al Señor. Y allí estaban los jueces, y allí estaban los sacerdotes, y allí estaba el pueblo laico, digamos, y todos a una sola voz hicieron profesión de fe. Lo que significa, con esto concluyo esta primera parte, lo que significa que la profesión de fe no es solamente para Josué, que era el gran sacerdote, no era ni siquiera para los jueces, no era para los sacerdotes tampoco, sino para toda la comunidad. Y tengan en cuenta esta idea, porque es fundamental para la iglesia que está proponiendo Francisco en este momento. Por lo tanto, hicieron fiesta, el pueblo de Dios hizo fiesta. El pueblo de Dios profesó la fe y el pueblo de Dios escuchó la palabra. Cuando nosotros venimos a misa, ¿qué es lo que hacemos? Lo mismo, escuchamos la palabra de Dios, la meditamos como la meditó Josué y como la compartió con el pueblo de Dios también profesa la fe, ¿qué es lo que hacemos? Con el credo nosotros, y al final la fiesta, la comunión, la fe, la alegría, y es lo que nosotros tenemos que hacer como iglesia. Por eso no podemos ser una iglesia triste, ni puede ser una iglesia de personas solamente sentadas en los bancos. Una iglesia viva que vibre con esta emoción de servir al Señor. Y esa es la iglesia que sale del Antiguo Testamento. Pues si nos movemos al Nuevo Testamento, entonces entendemos que en primer lugar está Jesús. ¿Qué es lo que hace Jesús? Formar comunidad, ¿no es así? ¿A cuántos llamó Jesús? A 12.
¿cómo se le llamaban esos 12? Los apóstoles. Y después tenía un grupo más grande, se habla de 72, se habla de 120 discípulos que le seguían. Los apóstoles son 12, los discípulos son muchos, y después la multitud, que dice el mismo Evangelio, son 3,000, son 5,000, son hombres y mujeres, son niños grandes, todo ese grupo de personas. Y entonces aquí Jesús forma comunidad. ¿Y qué es lo que hace Jesús con esa comunidad? Los forma. Habían momentos que Jesús los sacaba de la comunidad y les explicaba las escrituras, dice la misma palabra de Dios. Lo que significa que el cristiano, siguiendo a Jesús, tiene también que formarse, escuchar la palabra, practicarla y entenderla. Y no solamente Jesús, sino también los apóstoles. Cuando empezaron a salir de Jerusalén por persecución o por misión, cualquiera de las dos, recuérdense que solamente Juan el Evangelista murió de muerte natural. Todos los demás murieron bajo persecución, crucificado algunos, asesinado otros. Por lo tanto, la comunidad se dispersó por diferentes pueblos, por diferentes ciudades, y esa comunidad sembró los discípulos, formaron comunidades, buscaron discípulos y mucha gente se convirtió al Señor. Y formó comunidad. Recuérdense que incluso se nos dice a nosotros que en Antioquía fue en el primer lugar donde se le llamó cristianos a los hijos de Jesús. Es una información importante, porque cada uno de nosotros nos llamamos cristianos, cada uno en diferentes etapas y diferentes niveles de fe y de una fe madura, pero todos nos llamamos cristianos. ¿Por qué? Porque todos seguimos a Jesús. Es decir, que somos una comunidad de hermanos. De hecho, la palabra más importante dentro de la comunidad de fe, e incluso en el Antiguo Testamento, era la palabra hermano, que nosotros lo debemos redescubrir y la debemos retomar como nuestra mayor característica, porque somos todos hijos ¿de quién? De Dios. ¿Quién es Dios? Es nuestro Padre. Por lo tanto, cada uno de nosotros, todos los cristianos, somos hermanos. Por eso entonces, cuando los apóstoles empiezan a formar comunidad, los Hechos de los Apóstoles 2:42, ¿qué es lo que nos dice? Y tenían todo en común. Se reunían cada domingo para la fracción del pan. Y de ese modo entonces los discípulos, a nadie le faltaba nada. Eso es lo que nos dice Hechos 2:42. Una comunidad, nueva vez que nos damos cuenta que es una comunidad sinodal. Porque los que están allí, ¿qué hacen? Se preocupan de los demás. Pablo, después más adelante, los mismos apóstoles, cuando se crea un conflicto dentro de la comunidad, vayamos al capítulo 15 de los Hechos de los Apóstoles. ¿Qué sucede? Se reúnen los apóstoles. Bernabé, Pablo, suben a Jerusalén, conversan y se define lo que hoy es la Iglesia Católica, lo que hoy es la Iglesia de Jesús. ¿Cuál va a ser? No podemos cargarle más cosas pesadas a estos hijos, a estos hermanos nuestros. Los que han venido del paganismo, que entren a formar parte de la comunidad y que cada uno de ellos sea un verdadero hermano nuestro y un verdadero cristiano. Pero no todos tienen que circuncidarse, no todos tienen que hacer lo que hacían las comunidades judías o los cristianos provenientes del judaísmo. Y por esa razón entonces es que en el capítulo 15 del Evangelio de los Hechos de los Apóstoles aparece lo que nosotros hemos llamado hasta el día de hoy el primer concilio. Vamos a llamarle el primer sínodo, donde la iglesia entera, los cristianos enteros, laicos y apóstoles se reúnen para decidir algo importante. ¿Ustedes saben qué es lo mejor de todo eso? Que cuando ellos mandan una carta a los discípulos, a los demás cristianos, dicen: el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido. ¿Quiénes fueron los que decidieron?
Primero el Espíritu Santo, primero el Espíritu Santo. Una comunidad que se reúne a orar. Entonces, para el sínodo, para la iglesia sinodal, es fundamental la oración. Decía en una intervención el sábado pasado, decía, es fundamental que el mundo a nosotros nos vea orando. Yo me encantó, el día pasado vine por aquí, el jueves al mediodía estaba el padre Misael en la exposición del Santísimo, para que todo el pueblo de San Francisco de Macorís, el que pasa, el que está en el trabajo y quiere un momento de la pausa de almuerzo, venir a orar, que venga y ore aquí a la capilla, a la parroquia, a la catedral. ¿Por qué razón? Porque no es solamente que se diga que los cristianos rezamos, también es necesario que nos vean rezar, que nos vean orar, que vean que los cristianos oramos y que nosotros dependemos ¿de quién? De Jesús y de la acción del Espíritu Santo. Pero eso no es con un reggaetón, ni una bachata, ni un merengue que se consigue, sino con la adoración de rodilla ante el Señor. Por eso es muy importante entonces que la iglesia sinodal imite la acción de los apóstoles que se reunió para decidir las grandes acciones. Y Pablo, ¿qué es lo que dice Pablo? Cuando Pablo habla de comunidad, Pablo dice, la comunidad es como el cuerpo de una persona. Dice San Pablo, es como el cuerpo. ¿Qué es el cuerpo? Tiene ojos, tiene orejas, tiene nariz, tiene cabeza, tiene manos, tiene pies. Y así es la comunidad. Y todos somos importantes. Entonces Pablo compara la iglesia al cuerpo humano, donde ningún órgano del cuerpo es insignificante. Cada uno tiene un rol diferente. ¿Y qué es lo que tiene que descubrir el cristiano? Cada uno de ustedes, ¿qué es lo que tiene que descubrir? ¿Cuál es el rol que le corresponde dentro de este cuerpo? Dice San Pablo, los ojos no le pueden decir a las orejas que no te necesito. O yo no le puedo decir a un hermano que yo soy más importante que el otro. En la comunidad de fe, el padre Misael, el padre Ángel, Monseñor Alfredo, el padre Isaac, solamente desempeñamos roles diferentes, funciones diferentes, ministerios diferentes. Pero no somos más importantes que ninguno de ustedes. Y eso es lo primero que tenemos que darnos cuenta. ¿Por qué razón? Porque somos miembros ¿de qué? De un solo cuerpo. Y la cabeza no nos corresponde a nosotros. San Pablo ya lo dijo. Y la cabeza de este cuerpo es Jesucristo. Él es el que nos guía, Él es el que nos acompaña y nos conduce en nuestro caminar. Pero no nos corresponde a nosotros, entonces, ser la cabeza que dirige este cuerpo. Solo Jesús. Y por eso entonces es que el Papa Francisco, en esta etapa de la iglesia, de la historia, dice, bingo, ya encontré una palabra que nos pone al día con lo que debe ser el evangelio en este momento de la historia para la iglesia. ¿Cuál es? La iglesia sinodal. Como les dije, está completamente inspirado en las Sagradas Escrituras. Pero el Papa dice, yo quiero una iglesia horizontal. Una iglesia donde todos seamos iguales. ¿Y de dónde se saca el Papa esa idea? Del Concilio Vaticano II. Que el Concilio Vaticano II nos dijo a nosotros, tenemos que pedirle al Espíritu Santo dones y carismas. Y por eso es que el Papa Francisco está diciendo, en esa iglesia que es menos piramidal y más horizontal, que cada uno pueda descubrir la función y el rol dentro de la iglesia, entonces dice el Papa Francisco, los dones, los carismas, el Espíritu Santo tiene que guiar a esta iglesia. Y por eso es que entonces le voy a decir una palabra también que tenemos que irla viendo. Dice el Papa Francisco, tenemos que acabar con el clericalismo. Por eso cuando hacemos las peticiones, de los fieles, todavía hay peticiones que son de la Edad Media. Porque me dicen, pidamos al Señor por el Papa,
los obispos, los sacerdotes y los religiosos. Y me dejan los fieles fuera. Esa no es la iglesia del Concilio Vaticano II. La iglesia del Concilio Vaticano II está compuesta mayoritariamente por los laicos. Entonces, cuando yo estoy pidiendo por la iglesia, necesariamente, si soy de la iglesia del Concilio Vaticano II y de la iglesia del Papa Francisco, tengo que mencionar a los laicos también. Por favor, aquí no lo dejen fuera, porque nosotros tenemos que ser iglesia del Vaticano II y del Papa Francisco, donde los laicos tienen un rol fundamental que trabajar. Y lo que le estoy diciendo, vuelvo y le digo, no es una interpretación ni del Padre Isaac, es de la Biblia. Por eso quise llegar hasta este punto diciéndoles a ustedes, la iglesia del sínodo de los obispos, la iglesia del sínodo de la sinodalidad, es la iglesia donde todos somos hermanos, donde todos caminamos juntos. Lo importante es saber quién tiene cada función, cada ministerio. Entonces tenemos que decir, necesitamos muchos sacerdotes, sí. Necesitamos muchas consagradas, sí, porque siempre se van a necesitar. Pero necesitamos que los laicos, sobre todo, jueguen un rol preponderante en la iglesia. Y que los laicos se empoderen. Y que muchas cosas que en el día de hoy hacemos nosotros los sacerdotes, la hagan ustedes los laicos. Pero para eso necesitamos laicos bien formados, laicos preparados y personas de fe, de espiritualidad, hombres y mujeres que lean, que estudien la Biblia, que sepan qué van a hacer para que muchas de las cosas, repito, que hacemos nosotros, que no nos corresponden, que estamos usurpando esas funciones, pasen definitivamente a ser llevados por los laicos como lo quiere el Papa Francisco. Y el Papa Francisco no está haciendo nada más que aplicando lo que dice la Sagrada Escritura respecto al rol de cada quien y lo que ya habían hecho los apóstoles en el primer concilio de Jerusalén, como hemos dicho en Hechos de los Apóstoles 15, para que cada persona pueda ejercer su función. Así que ánimo. La Biblia nos dice que nuestra iglesia es una iglesia de hermanos, que todos somos iguales, con igual dignidad y diferentes funciones. Así que la función del Papa es ser Papa. La de Monseñor Alfredo es ser nuestro obispo, nuestra cabeza en la diócesis, que nos guía, que nos empuja, que nos lleva. Aquí el Padre Ángel, el Padre Misael, a esta comunidad tienen que ser los que les van a conducir. Y todos, de arriba abajo, siendo siempre hermanos, que nos acompañemos todos para poder caminar juntos en todo momento. De tal manera que esperemos que después de entender los textos bíblicos o algunos de los textos bíblicos más relevantes de la sinodalidad, entonces nosotros podamos decir, aquí estoy yo, ponerse en los pies, en las manos de Jesús para decirle qué tú quieres de mí, cuál es la misión que tú me quieres encomendar, porque aquí estoy yo. Y no nos pongamos a poner excusas de que yo soy gago, que el otro es muchacho, como hacían Jeremías, Isaías, Samuel y toda esa gente. Cada uno tiene algo que decir, que hacer en esta iglesia sinodal, y no queremos que seamos solamente los sacerdotes que lo hagamos todo. No podemos ser sacerdotes orquesta para jugar y tocar todos los instrumentos, sino sacerdotes que comparten, que acompañan y que caminan con su pueblo, que son cada uno de ustedes. Que el Señor a todos nos ayude a entender este mensaje de hermandad y de fraternidad para caminar hacia el Señor. Que así sea. Les invito a que nos pongamos de pie, por favor, para elevar oraciones a nuestro Padre Dios. Por nuestra Santa Iglesia, para que sea digna mensajera y representante del amor misericordioso de Jesús, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los gobernantes de las naciones, para que sepan actuar con auténtica honestidad,
y pongan en práctica políticas públicas que atiendan a mejorar la calidad de vida de sus pueblos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que sufren, para que encuentren en Cristo Jesús el descanso que ha de traerle la paz a sus corazones, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los padrinos y madrinas que nos acompañan en esta noche, para que el Señor premie con abundantes gracias y bendiciones su esfuerzo y generosidad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos nosotros, para que sepamos acoger el mensaje del Señor, dando testimonio de fe y de entrega generosa hacia los demás como el Señor lo hizo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Padre de bondad, escúchanos.